Es el turno de la cifra de cota. Es el número que indica la medida. Te lo remarco en color amarillo. Tiene que ser claro para que no exista la posibilidad de error. Se sitúa centrada en la línea de cota generalmente y apoyada sobre ella. No podemos colocarla aquí debajo de la línea de cota. Ese es su lugar. No sirve con la escritura normal y tiene que estar rotulada. Puede ser recta o en cursiva, pero se mantendrá el mismo criterio para todo el dibujo. O todas las cifras son rectas o todas en cursiva, pero no las puedes mezclar. Se podrá situar sobre la línea de cota, que es más cómodo para dibujar, o en medio de la línea de cota, interrumpiendo esta, como ves en la imagen. Pero se utiliza el mismo criterio en todo el dibujo. La base de las cifras ha de ser paralela a las líneas de cota como si estuvieran apoyadas en ellas. Observa cómo la base de los números es paralela a la línea de cota, tanto en la cota horizontal como en la inclinada. La cifra de cota no puede colocarse en esta posición. Su base debe ser paralela a la línea de cota. Esta es la posición correcta que debe adoptar la cifra de cota. Las cifras se situarán sobre las líneas de cota de tal forma que puedan leerse en la posición normal del dibujo, desde aquí abajo y desde la derecha. Las cifras no deberán ser inferiores a 2,5 milímetros. La altura será uniforme, como puedes ver en estas cifras de cota, y proporcional al tamaño del dibujo. Se recomienda una altura aproximada de unos 3 o 4 milímetros. Depende del tamaño de tu dibujo. Las cifras no serán ni separadas ni cruzadas por líneas, ni se colocarán sobre aristas ni puntos de intersección. Las cifras de cota no deben ser interrumpidas por ninguna línea, ya sea de cota, de referencia, de eje, como este ejemplo, o arista del cuerpo. Esto está mal. Para evitarlo, se desplazará la cifra de cota, como ves en la imagen, y si no se pudiera, se interrumpirá la línea correspondiente. Las cifras, siempre que se pueda, se colocarán dentro de las líneas auxiliares de cota, aunque si no hubiera sitio suficiente se colocarán fuera. Vamos a ver un ejemplo. Diferenciamos tres formas distintas de colocar la cifra de cota según el espacio del que dispongamos. El primer caso, el de la izquierda, si la distancia entre las líneas auxiliares es suficiente para la cifra y las flechas de esta. Aquí tenemos ese primer caso. El caso siguiente, cuando solamente cabe la cifra de cota. En ese caso, las flechas irán hacia afuera de las líneas auxiliares o de referencia. Lo tenemos en el caso del medio. Y veremos un último caso, cuando ni siquiera cabe la cifra de cota entre esas líneas auxiliares de cota. En ese caso podremos colocar la cifra de cota en la prolongación de la línea de cota, preferentemente a la derecha. O también podremos colocar esa cifra de cota sobre una línea de referencia. Como ya hemos dicho, la cota es la cifra que informa de la dimensión. La unidad utilizada varía según la especialidad en que se trabaje. Por ejemplo, en mecánica es el milímetro, en construcción el metro, en topografía el kilómetro o el metro, etc. Pero utilizaremos en nuestro dibujo siempre la misma unidad. Para cifras que se colocan una sobre la otra, como puedes ver en la imagen, se colocarán de forma alterna. Puedes observar cómo sucesivamente se colocan a uno u a otro lado del eje.
Las cifras de cota en los dibujos se escribirán utilizando uno de los dos métodos siguientes. Método 1. Centradas, paralelas y ligeramente separadas por encima de las líneas de cota en las horizontales. Aquí puedes ver esas cotas horizontales. Y en las cotas verticales, a la izquierda. En este caso, las cotas se leen desde la derecha. En el primer método, en líneas de cota oblicuas, las cifras deben orientarse como se indica en la imagen. Cuando utilizamos el método 2, todas las cotas se pueden leer de frente, es decir, desde abajo. Para ello, las líneas de cota verticales o inclinadas se interrumpen para situar la cota. Observa cómo en las cotas horizontales como este 15 y este 30 no experimentan cambio alguno. Sin embargo, estas cotas verticales, como 20 y 12, se colocan de la misma forma que las horizontales y se interrumpe la línea de cota. Aquí en la figura de la derecha puedes observar cómo todas las cotas inclinadas están interrumpidas para colocar la cifra de cota. Bueno, ya está aquí todo lo relativo a la cifra de cota. Hacemos un breve resumen. Tienes que buscar uniformidad, todas las cifras tienen que tener el mismo tamaño y forma. Recuerda que se deben leer de frente y desde la derecha, que puedes utilizar un segundo método interrumpiendo las líneas de cota no horizontales, que no pueden ser atravesadas por ninguna línea,